En el corazón de África, donde la selva entonaba sus cantos eternos y el aire era espeso como la miel, vivía la tribu Bako. La selva era su hogar, su templo y su refugio. Sus aromas, la frescura de la tierra húmeda, la acidez de las hierbas y la suave dulzura de las flores silvestres les llenaban cada día. Pero este bosque no era solo tierra cubierta de árboles. Estaba vivo. Nadie puede perturbar su paz, enseñaba la anciana Sina, una mujer sabia cuyos ojos veían más que los de los demás. Contó a los niños que la selva era el hogar del antiguo cazador, un espíritu misterioso que vino cuando el bosque fue profanado. Nunca perdona, añadió en voz baja, con la voz perdida en el murmullo de los árboles. Un día, un grupo de jóvenes cazadores se adentró en el bosque. Entre ellos estaba Camo, un muchacho de corazón audaz y ojos brillantes, que ardía en sed de aventuras. ¿Por qué debemos escuchar estos viejos cuentos?, preguntó burlonamente cuando Sina intentó recordarles las reglas. Un bosque es solo un bosque. Los amigos rieron, pero en el fondo todos se sentían ansiosos. La selva parecía diferente una vez que cruzaron la frontera donde nadie cazaba. El aire era más denso y llenaba los pulmones de humedad. Las hojas eran tan grandes que parecían escudos gigantes y la luz del sol apenas atravesaba el espeso follaje. «Mirad», exclamó de pronto Camo, señalando un enorme árbol de mango cuyas ramas estaban cargadas de fruta madura que olía dulce y tentadora. Pero los amigos se quedaron helados. Ese árbol era sagrado. Nadie tenía derecho a tocar sus frutos. «No debemos», empezó uno de ellos, pero Camo ya había cogido un mango y le había dado un mordisco. Su jugo corría por sus manos y su rostro expresaba placer. «¿Lo veis? No ha pasado nada». Se rió. Pero la selva ya no estaba en silencio. De regreso a la aldea, el aire a su alrededor cambió. Los árboles parecían crecer en altura, sus ramas se inclinaban como si intentaran alcanzar a los cazadores. La selva, que normalmente estaba llena de sonidos de pájaros y animales, se congeló, sumiéndose en un silencio opresivo. «¿Por qué hay tanto silencio?», preguntó uno de los amigos, mirando a su alrededor. «Es la llegada de la noche», dijo Camo, aunque le temblaba la voz. De repente, se oyó un gruñido grave en lo profundo del bosque, como un trueno, pero más animal. Los cazadores se congelaron y sus corazones se aceleraron. «Es él», susurró uno de ellos. «¿Quién?», preguntó Camo, sin audacia. «El antiguo cazador». El gruñido se repitió, esta vez más cerca. Los cazadores huyeron, con los pies hundidos en la tierra húmeda y la espesa vegetación aferrándose a sus ropas. Cada paso era difícil, y parecía como si el propio bosque quisiera retenerlos. Camo, que corría delante, se volvió de repente y lo vio. Era una figura, alta, casi humana, pero sus ojos ardían como ascuas y su cuerpo se confundía con las sombras. «Deprisa», gritó, pero ya era demasiado tarde. El primer cazador había sido atrapado por la sombra. Su grito rompió el silencio, pero pronto enmudeció, como si la selva se hubiera tragado su voz. Cuando el resto del grupo regresó a la aldea, sus rostros estaban pálidos y sus cuerpos temblaban. Camo ya no parecía desafiante. «Se lo ha llevado», le susurró a Sina, que permanecía junto al fuego con los ojos llenos de terror. «Te lo advertí», dijo ella, sacudiendo la cabeza. Los aldeanos encendieron las hogueras y empezaron a rezar. Sabían que el antiguo cazador no se detendría hasta conseguir lo que era suyo. A la noche siguiente, el cazador apareció de nuevo. Su rugido resonó en la aldea y las sombras danzaron alrededor de las hogueras. «Ha venido a por ti», le dijo Sina a Camo, con voz tranquila pero firme. «¿Qué voy a hacer?», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Tienes que volver al bosque y devolver lo que has cogido». Camo se dio cuenta de que eso no le salvaría. El bosque ya había dictado sentencia. Camo regresó al árbol de mango con la fruta que había recogido. El bosque era frío, su silencio opresivo. Cuando volvió a colocar el mango bajo el árbol, el suelo tembló y el aire se llenó de olor a quemado. «Perdóname», susurró Camo, cayendo de rodillas. Pero en lugar de responder, las sombras le rodearon. Su grito resonó en la jungla.
A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron el árbol de mango. Sus frutos volvían a colgar de las ramas, brillantes como el oro. Nunca más volvieron a ver a Camo. Su nombre se convirtió en leyenda como recordatorio de que no se debían quebrantar las leyes de la selva. Desde entonces, la tribu Baco evitó la selva, sabiendo que el antiguo cazador siempre estaba vigilando. Tras la desaparición de Camo, la aldea Baco permaneció atemorizada durante mucho tiempo. Cada noche, los aldeanos encendían hogueras y rezaban a los espíritus de la selva, pidiendo clemencia. Pero incluso después del sacrificio, la sensación de que el bosque tenía vida propia nunca les abandonó. El bosque recuerda a todos los que han cruzado la línea, dijo el viejo Sina, mirando a los árboles. Debemos vivir en armonía con él, de lo contrario volverá a perseguirnos. Sin embargo, la inquietud crecía entre los aldeanos. Veían sombras que parpadeaban entre los árboles, oían sonidos extraños en la noche. Algunos decían que una figura parecida a Camo aparecía en lo profundo del bosque. Una noche apareció un viajero en la aldea. Su rostro estaba oculto bajo una capucha y su voz era apagada. Pidió una noche de alojamiento y comida, y su mirada era tal que hasta el más valiente de los hombres sintió frío. ¿De dónde eres?, preguntó Sina, mirándolo con desconfianza. De muy lejos, respondió él. Busco algo que he perdido. Estas palabras la hicieron recelar. Pero el viajero no se quedó hasta el amanecer. Antes de irse, dijo, el antiguo cazador se llevó lo que me pertenecía. Pero se equivocó, y ahora volveré para arreglarlo. Al día siguiente, los cazadores de la aldea encontraron extrañas huellas en el bosque. Llevaban a un árbol de mango, pero cuando los hombres se acercaron, vieron que el árbol había cambiado. Su corteza se había oscurecido y los frutos ya no brillaban con luz dorada. En su lugar, estaban cubiertos de venas rojas que parecían sangre. No es solo un árbol, susurró uno de los cazadores, dando un paso atrás. Al oírlo, Sina se alarmó. Sabía que el bosque no perdonaría más errores. Durante la noche, la aldea volvió a sumirse en el miedo. El gruñido que provenía del bosque era más fuerte y profundo que antes. Su eco hizo temblar a las mujeres y a los niños, y a los hombres aferrar sus lanzas. Ha vuelto, dijo Sina, con voz de sentencia. Esta vez el antiguo cazador se acercó al borde mismo de la aldea. Su figura era alta y parecía confundirse con los árboles. Sus ojos brillaban y en su mano sostenía una lanza tallada en ébano. Has quebrantado la ley del bosque, su voz era alta y apagada al mismo tiempo. Ahora pagarás todo el precio. Sina dio un paso adelante, aferrando el antiguo amuleto heredado de sus antepasados. Su anciana figura temblaba, pero su voz era firme. Sabemos que hemos infringido las normas, dijo, mirando directamente a los ojos del cazador. Pero los culpables ya se han ido. Dejadnos. El cazador guardó silencio, con la figura congelada. El bosque requiere equilibrio, respondió al cabo de un momento. Si queréis vivir, alguien debe quedarse conmigo. Tras un largo silencio, Sina dio un paso adelante. Te daré lo que buscas, dijo, con voz tranquila pero segura. El cazador se acercó y su sombra la cubrió como un sudario. Has hecho tu elección, dijo. La luz de las antorchas se desvaneció y las sombras que rodeaban a Sina empezaron a retorcerse, como si se la llevaran con ellas. Su última mirada se dirigió a la aldea que había defendido hasta el final. Cuando terminó, el cazador se había ido. El bosque volvió a su vida normal, los pájaros volvieron a cantar, y los árboles ya no se movían con el tiempo sin viento. Pero los aldeanos recordaron aquella noche para siempre. Colocaron una piedra sagrada en el límite del bosque para que nadie volviera a cruzar la frontera prohibida. La historia del antiguo cazador y del sacrificio de Sina se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación. El bosque recuerda, dijeron los ancianos a los niños sentados alrededor del fuego. Y si perturbáis su paz, vendrá a por vosotros. ¿Crees que otra persona podría haber aceptado el sacrificio en lugar de Sina? Escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias que invitan a la reflexión.